Buenos días, bueno, gracias por acompañarnos a todos, también a los invitados a este primer panel. Quizás un poco para romper el hielo le pido a Peter, que fue el último en sentarse. Oh. No, Peter, me gustaría un poco que, para poner un poco en contexto y en coyuntura, ¿cómo está el crédito en el sector agropecuario? Venimos de una sequía muy dura el año pasado, que eso obviamente llevó a que el endeudamiento creciera, se vio reflejado en los datos. Recuerdo que también en el encuentro del año pasado hablamos de cómo se había mejorado todo el acceso al crédito a través de todo lo que era la digitalización, bueno, todo lo que se podía hacer en forma remota. Hoy más o menos, ¿qué foto gruesa o comentario general puedes hacer de la situación del crédito del sector agropecuario? Bueno, buen día para todos. Buen día, Andrés, gracias por la invitación. Gusto de participar acá en el panel. A ver, a grosso modo, Andrés, a nivel de créditos en el país, si hacemos un corte para ponerle un contexto de algunos números, lo que es la producción primaria o lo que se llama sector de actividad agropecuaria, dejando un poco la agroindustria simplemente para representar los números. Hoy el crédito al cierre de marzo más o menos está en el torno de los 3.600 millones de dólares en el sector agropecuario. Eso es un crecimiento en el último año de un 19% aproximadamente. Si lo comparamos con el año anterior, lo que cerró el 2023, tuvo un porcentaje creciendo mayor, en torno al 28%, cerró en torno de los 3.000, un poquito menos de 3.000 millones de dólares. Este año fue un crecimiento de más de 550 millones de dólares, el anterior fue un crecimiento mayor, el año anterior en torno de los casi 700 millones de dólares. Por supuesto que en un contexto también de tasas bien diferentes, el año 22-23, donde las tasas estaban muy bajas, entonces se tomó mucho crédito, pero sin duda que viene creciendo. Si lo vemos con un rango anterior, 21 y para atrás, el crecimiento ha sido realmente muy bueno, más del 50% en todo lo que es el sector que acabamos de ¿Y la calidad, la morosidad, Peter? La morosidad, la verdad que muy bien, o sea, no han aumentado los porcentajes, se mantiene esa línea en torno del 2%. Por supuesto, después se puede abrir por sector y demás. Tal vez ahí, para también un poco más de contexto, en esos 3.500 millones, 3.600 millones de dólares. Si lo dividimos por sector de actividad, lo que es la pata de producción ganadera y asociados, es el que tiene el porcentaje de crédito mayor, más de 1.300 millones de dólares. Después viene un rango que es todo lo asociado a la fase agrícola, servicios y demás. Después la parte forestal y más abajo lo que es lechería y arroz, y después los otros sectores de actividad más menores. Se vienen comportando, digamos, en porcentaje, se vienen manteniendo en el total. Ha tenido un crecimiento fuerte en su proporción lo que es la lechería, lo que es el arroz y la parte agrícola. Seguramente el año pasado con una dinámica diferente en el tipo de crédito, tal vez en un periodo anterior más asociado a las inversiones y demás, este año un poquito más asociado a capital de trabajo y demás, entonces se viene, la verdad que ha tenido un crecimiento muy grande y lo que decías vos, por supuesto que es el porcentaje de morosidad se mantiene alineado, entonces es bien particular analizar en cada uno de los sectores y ver para dónde va cada ecosistema y dónde están las oportunidades también. Pero esa es la foto grande. Gracias, Peter. Rodrigo, si hay un tema que ha estado en el último tiempo en la agenda ha sido el tipo de cambio, la competitividad, una variable que bueno, obviamente le pega de lleno al sector en diferentes eslabones, pero le pega. Hoy tenemos un tipo de cambio eje los 38.50, un Banco Central acaba de mantener la tasa de interés, un escenario donde todavía no está muy claro cuándo efectivamente la Reserva Federal va a comenzar a bajar las tasas de interés porque la inflación en Estados Unidos le está costando bajar. ¿Cómo estás viendo cómo esta variable hoy le está jugando al sector y un poco qué perspectivas se ven a futuro? Bien, primero agradecer la invitación. A ver, Uruguay está caro en dólares, ¿sí? No digo nada nuevo, el tipo de cambio real ha venido bajando allá por el pico del 2004, ha venido bajando, se ha pronunciado la caída del tipo de cambio real en los últimos 2-3 años. Hola, ahí se escucha. Decía, el tipo de cambio real ha venido bajando en los últimos años. Esa caída se ha pronunciado en los últimos 2-3 años y eso obviamente ha impactado al sector exportador y al sector agropecuario
en particular. Eso sumado a una caída del precio de exportación, que en los últimos 2-3 años fue compensado por un aumento de volumen, indudablemente ha afectado al sector. De todos modos, el tipo de cambio real, si bien ha bajado, no es la única variable que hay que considerar para tener una idea de la competitividad. Básicamente un negocio es rentable cuando sus ingresos son mayores a sus costos. Para el sector agropecuario, por supuesto que los ingresos dependen de los precios. Los precios básicamente están fijados internacionalmente y el tipo de cambio afecta en esos ingresos. Pero en un contexto de caída de tipo de cambio real, de precios internacionales que el Fondo Monetario está proyectando que caigan este año, el aumento de la productividad es algo importante, ¿sí? El sector agropecuario ha invertido en los últimos años en tecnología, ha aumentado la productividad y eso es clave para la baja de los precios, de los costos unitarios y en definitiva para la rentabilidad. ¿Cómo veo el tipo de cambio real, que es una variable clave para el sector? En los últimos años hay factores que han pronunciado la caída del tipo de cambio real y es algo que es de esperar en términos de teoría económica. Aumento de la IED, de la inversión extranjera directa, cambios en la oferta de productos, ahora exportamos software que antes no exportábamos, miles de millones de dólares al país entran por el software, cambios en la demanda externa, exportamos a China, antes exportábamos más a Argentina, cambios en la productividad, cambios en la prima de riesgo. El hecho de que Uruguay tenga una prima de riesgo baja va a presionar la baja del tipo de cambio. Entonces todos esos factores inciden en que el tipo de cambio real en Uruguay esté más bajo. ¿Quiere decir que está atrasado, desalineado? Bueno, eso es una discusión un poco técnica. Lo importante, o a lo que quiero decir es que por todos esos factores es de esperar que el tipo de cambio real baje, básicamente. Que estructuralmente tengamos una moneda apreciada, básicamente sería lo lógico. Sí, exactamente. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Ana, hablamos obviamente de la rentabilidad, de los costos, pero también en esto de la estructura importa mucho la presión fiscal y cómo las empresas pueden optimizar muchas veces lo que destinan al pago de impuestos. ¿Cómo está hoy el sector en ese sentido? Bueno, buen día para todos. Gracias por la invitación. Sí, el sector agropecuario primario tiene una presión fiscal comparado con otros rubros de la economía que es bastante baja. Pero cuando vas ampliando la cadena, la presión fiscal va aumentando y aunque la presión fiscal del sector agropecuario puede ser vista como baja en comparación con otros sectores, sí es importante para los productores. Se ha venido manteniendo en los últimos años entre el 6 y 7% del Producto Interno Agropecuario. Pero, como bien comentaba Rodrigo, al final del día lo que importa es pasar raya y que esa rentabilidad para la que trabajé se vea reflejada en mis números, que mis ingresos superen mis costos y en ese pool de costos aparecen los impuestos. Yo creo que ahí las empresas tienen, el sector tiene un partido que jugar como en dos canchas. Primero, en la organización de ese negocio, la visión de los impuestos desde el momento cero, cuando organizo mi negocio y lo estructuro, cómo lo estructuro, cuál va a ser el impacto fiscal. Ahí hay hasta costos impositivos que están ocultos porque son costos de mis proveedores que me van a trasladar en precios, pero no soy consciente de qué puedo hacer para minimizarlos. Creo que ahí hay un análisis que cada empresa tiene que hacer, así como analiza otros costos. Analizamos la inversión y hacemos un flujo cuando hacemos la inversión, los impuestos no deja de ser parte de un costo que tengo que analizar. Por eso decía dos canchas, la primera la organización del negocio y cómo esos impuestos me están impactando en ese negocio, y la otra es los beneficios fiscales. Bueno, hay algunos beneficios fiscales que son significativos, que el sector los puede aprovechar, que son importantes, hay que ponerlos sobre la mesa y hay que tomar decisiones con los beneficios vistos. No es lo mismo una decisión de inversión, que les voy a contar a los que están acá, una decisión de inversión con proyecto de inversión que sin proyecto de inversión, es totalmente distinta. Y ahí creo que también es un trabajo que las empresas las empresas hacen y tienen que seguir haciendo para mejorar esa última línea de resultado. Perfecto, gracias, Ana. Sabrina, ahora vamos un poco más a lo particular, más hablando de coyuntura, pero hablando de un sector en particular como la industria avícola, que en los últimos años está intentando, obviamente, atravesar un proceso de modernización para, bueno,
ganar escala y productividad. ¿Qué nos podés comentar de cómo está trabajando hoy la industria para un poco adaptarse a las nuevas condiciones de mercado? Bueno, antes que nada, muchas gracias. La verdad que para mí es un desafío estar acá. Yo ya lo hablé contigo. Así que me traje mis apuntes. No sé si servirán de algo porque estoy un poco nerviosa. Pero, ¿qué les puedo comentar? La industria avícola está en una etapa de grandes cambios, apostando siempre al crecimiento. Toda la vida siempre se tuvo que apostar al crecimiento porque de la otra manera la única opción era dejar de existir. Con lo cual, hoy en día estamos en el ingreso de la segunda generación, estamos apostando a la profesionalización, a la transformación, a la estandarización, para lograr llegar a estos nuevos mercados, que es un reto para nosotros. O sea, tengo que contarles que vengo de una empresa familiar, a veces lo cuento y la gente no lo cree, pero mi padre arrancó criando pollos en el fondo de la casa de mis abuelos. Yo lo viví todo eso de chica, vi toda esa transformación, como él tuvo que pasar de ese proceso tan rústico, mis abuelos lo ayudaron en todo, pero a luego tener su primer chacra, su segunda chacra. Por supuesto que tuvo apoyo de los bancos, tuvo apoyo también de otros amigos, y eso fue muy importante, pero cada una de esas etapas fueron cambios, y fueron cambios radicales, siempre impulsados por el crecimiento. Entonces, lo único que puedo asegurar es que la única constante es el cambio, y que tenemos que adaptarnos a esto para salir adelante y no quedarnos por el camino. Gracias, Sabrina. Peter, ustedes obviamente están en contacto con muchos productores, con muchos sectores. Claramente hay un dinamismo importante en la inversión, lo vemos con la llegada de muchos capitales del exterior que siguen apostando a la producción agropecuaria en el país. ¿Qué visión general hoy tenés sobre el sector en general y cómo ves, te lo proyectás a futuro? Yo creo que la agricultura... Perdón, ¿es a mí? No, para que era Peter, perdón. Pero lo charlamos, ¿no? Sí, perdón, claro, no hay problema. Perdón. Perdón, gracias. Sí, Andrés, a ver, el primer punto es, estamos charlando un poquito afuera con algunos y hoy, 2024, en esta época, todavía hay cultivo de invierno que, lejos de poder sembrarse, cosechas que todavía no se han levantado. Un año atrás la conversación era lo opuesto, no estoy diciendo nada nuevo, lo que sí está claro es que todo lo que es producción, obviamente a cielo abierto, nos están dando unas señales muy grandes, ¿no? Un contraste muy, muy grande, donde sin lugar a dudas es momento de pensar cosas diferentes, porque bueno, ¿cómo podés prever el exceso hídrico que estamos teniendo ahora? Y como también poder prever lo que fue la seca del año pasado. Claramente hay que tener una mirada, hacer un parate y tener una mirada diferente, ya sea por el lado de políticas, por el lado de inversiones y demás, pero claramente hay que tener una mirada bien diferente. A ver, el agro obviamente tiene un impacto hoy, lo que es directo, lo que es el trabajo directo, indirecto, inducidos, cerca del 20% del PBI del país. Tiene un impacto multiplicador enorme, hacía una comparación, un estudio de varios sectores, y claro, por cada unidad de valor que aporta el agro se multiplica por 2 o por 3, en realidad 2 más, en toda la cadena en el país, lo cual te implica la verdad que una valoración impresionante. Y como tal, habría que desarmar cada una de las cadenas, que bien son diferentes. Hay ejemplos muy concretos de cosas que están pasando también. Estamos con una imposición del lado de la Unión Europea en cuanto al tema de forestación para poder exportar o para poder introducir nuestros productos. Entonces, claramente hay señales muy fuertes que se están dando que hay que ir por caminos nuevos. Todo el mundo de la sustentabilidad es algo que se viene. Hay iniciativas de diferentes sectores. Uruguay es un país espectacular en ese sentido, desde el punto de vista competitivo comparado con otros. El tema de la deforestación es claramente uno de ellos, pero muchos otros aspectos más que podremos charlar horas. Tal vez lo que nos está faltando es poder mostrarlo al mundo. Entonces, creo que esos son parte de los deberes. Hay de vuelta un montón de iniciativas. Ahora está surgiendo lo que es la Mesa Uruguaya de Carne Sostenible. Claramente el ejemplo de la cadena forestal es muy claro, que desde sus inicios arrancó por este lado mostrando las cosas con un aspecto sustentable, no solamente en el ambiente, sino en lo social, en lo legal, en lo tecnológico, y ha desarrollado un camino impresionante. Otra pata clave donde los bancos tienen que dar o el sistema financiero dar su apoyo de desarrollo es en lo que es la productividad. Hablamos de los extremos que hablamos al principio,
y están todas las empresas viendo cómo poder hacer para mejorar su rentabilidad. Y el tema productividad asociado a la sustentable, o como uno lo quiera ver, es clave. Hay un mundo de datos que aporta el día a día, lo que es la maquinaria, etcétera, y hay que poder usarlos. Claramente es una batalla en contra de la reducción de los costos, dado que obviamente somos tomadores de precio y tenemos que hacernos fuertes para competir con los de al lado. Entonces hay muchísimo por hacer. Ese es, creo, un pantallazo grande de las líneas para dónde tiene que trabajar, creo yo, el Uruguay, y el sistema financiero ya lo está demostrando un poco los números que hablamos al principio del crecimiento que ha tenido y va en esa dirección, no solamente en grandes volúmenes que vos comentabas de compra de campo, que algunos ni siquiera toman crédito, sino también en la inversión apuntando a la productividad y a temas sustentables. Entonces, claramente hay oportunidades enormes, desafíos grandísimos de competitividad y este mundo del tema de aspectos sustentables que hay que abordarlo de una manera diferente. Y bueno, claramente potencialidad enorme y en trabajo en conjunto de todas las áreas. Sabrina, ahora sí te doy pie, que estabas hablando hoy, que te corté, pero ¿qué está faltando para que tengamos una industria avícola que pueda exportar, que pueda ser competitiva con otros mercados y acceder y vender también quizás de tener esa regulación que hoy tiene a nivel doméstico? Hay falta la política pública, las empresas privadas tienen que empujar un poco más. ¿Cómo es un poco, qué perspectiva tenés sobre ese tema? Perdón que te corté, pensé que seguía yo. La verdad que la avicultura tiene fuertes desafíos en nuestro país. Siendo nuestro país un país tan chiquito, la economía de escala no parece ser como el camino. Entonces tenemos que apostar a la excelencia, tenemos que apostar a encontrar nichos de mercado y obviamente tenemos que apostar a la inversión. El tema es que para apostar a la inversión también necesitamos lineamientos de parte de lo que sería obviamente la política. Y estos lineamientos nos tienen que respaldar y nosotros ahí vamos a decir, bueno, vamos a tener planes a largo o a mediano plazo que van a ser estos, o sea, tener un diálogo articulado, un diálogo sincero, creo que sería fundamental para poder nosotros crecer de manera saludable. Hoy en día tenemos una gremial que se llama CUPRA, estamos las principales avícolas en esta gremial y de ahí sacamos los lineamientos o nos planteamos los lineamientos para crecer. Hicimos un plan con esta gremial que se llama el Compromiso Nacional por la Avicultura, en donde nos planteamos en los próximos 10 años crecer un 50% de la producción. Eso implica pasar de 30 millones de aves fainadas a 60 millones de aves. Un 40, un 30% de esto se va a quedar en el mercado local. ¿Cómo vamos a hacer para que un 40 o un 30% de esto se quede en el mercado local? No es fácil porque el mercado está atomizado ya por estas mismas empresas y no es la idea que comernos entre nosotros. Si bien sabemos que Uruguay es uno de los principales comedores de carne vacuna, bueno, lo que nosotros queremos es apostar a llevar a la carne aviar a ganar alguno de estos galardones, como los que tiene la carne vacuna en excelencias a nivel mundial y poder meternos en el nivel mundial, pero con el galardón de la excelencia. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, sabemos que los países vecinos tienen el doble de consumo de ave aviar per cápita que nosotros. Entonces queremos apoyarnos en ese gap para decir, bueno, podemos aumentar también lo que es el consumo local, mediante de repente publicidad, mediante, yo qué sé, información. De alguna manera tenemos que trabajar en aumentar ese gap. Nos vamos a apalancar en eso. Por otro lado, queremos obviamente pedirle al gobierno, pero también queremos dar. Entre las cosas que vamos a dar, entendemos que en este aumento de producción vamos a generar 100 millones en divisas, 100 millones de dólares, y a los 4.500 puestos de trabajo que tenemos se le van a agregar 3.500 puestos de trabajo más. La mayoría trabajo femenino. Pero bueno, nada, esto es lo que entiendo que tenemos que trabajar en conjunto con el gobierno y de manera muy cercana para lograr posicionar la carne aviar como uno de estos productos estrella, como un producto estrella más de las carnes de nuestro país. Perfecto, gracias Sabrina. Muchas gracias a ti. Ana, estamos obviamente en un año electoral, por lo general hay movimientos o anuncios a nivel tributario, pero no solo a nivel local, sino que también a veces a nivel internacional. Hay constantemente desafíos tributarios desde la OCDE, países de la Unión Europea. ¿Qué desafíos te imaginás o cambios pueden venirse en la tributación para el sector agropecuario en los próximos años?
Sí, hay un cambio en el que Uruguay, en este mundo cambiante, como decía Peter, de sostenibilidad y cosas nuevas, la política fiscal no es distinta. Acá OCDE está implementando ya en Europa el impuesto mínimo global. Esto quiere decir que empresas que hoy tienen su casa matriz en Europa, el impuesto que no pagan en Uruguay lo van a pagar en Europa. Los países se van a empezar a subir a este barco para poder hacer la recaudación de forma local de este impuesto mínimo global. Esto, si bien en un principio va a abarcar a grupos multinacionales de gran dimensión, después va a empezar a aterrizar a empresas más chicas y además para el agro uruguayo ya tenemos algunas empresas de este tipo que van a estar abarcadas, toda la parte forestal está en este tema, y los competidores van a empezar a pagar impuestos que antes no pagaban. Entonces la situación está cambiando por ese lado. Uruguay, como políticas públicas, va a tener que trabajar para adoptar, subirse a este tren del impuesto mínimo global, pero por otro lado se plantea el desafío de ser una economía competitiva, y Uruguay tiene una competitividad fiscal que ha venido construyendo con estos beneficios fiscales que comentábamos antes, que es muy relevante a la hora de recibir inversiones. Entonces va a tener algunos desafíos en el rediseño de esos beneficios fiscales para acompañar el impuesto mínimo global que las empresas van a empezar a pagar, y ese rediseño de beneficios fiscales desde la OCDE se está planteando a los países como un rediseño un poco más global, donde se analicen y se reestructuren beneficios fiscales que los países están otorgando para realmente beneficiar a aquello que está alineado con lo que la política pública quiere impulsar. Yo creo que para Uruguay es una gran oportunidad para reformular beneficios fiscales mirando los temas que son importantes para la economía, apuntando a empleo, sostenibilidad, más fuerte a sostenibilidad de lo que lo ha venido haciendo. Son temas que están sobre la mesa, pero que creo que Uruguay va a tener que trabajar. Y respecto al sector agropecuario... Habría que cambiar ahí los ponderadores que hoy tenemos en la ley de inversiones, por ejemplo. ¿Ahí te referís a algún ajuste? Hay que, sí, ¿qué pasa? El beneficio principal que hoy tiene la ley de inversiones es IRAE. El IRAE va a dejar de ser un beneficio efectivo en la medida que las empresas paguen impuesto a la renta en otros países a tasas por lo menos el 15%, que es lo que el mínimo de OCDE. Entonces hay que buscar beneficios alternativos que sean competitivos y que no pasen solamente por el IRAE. Los costos fiscales en las empresas también pasan por costos relacionados a seguridad social, costos de IVA, otros costos que hoy no están, que hoy no tienen un beneficio tan marcado como lo es el IRAE. Entonces el Estado va a tener que trabajar allí en esos puntos. ¿Qué están haciendo otros países? Bueno, están implementando beneficios más apuntados a subsidios, más direccionados, más enfocados a actividades específicas que yo quiero que las empresas hagan. Eso va a requerir más controles también. Estamos en un mundo mucho más moderno que cuando nació la ley de inversiones. O sea, la ley de inversiones nació hace mucho, pero los beneficios de proyecto que conocemos hoy, entre el 2007 y el 2024 la tecnología cambió muchísimo, la información que el fisco tiene y cómo puede controlar esos beneficios también. Entonces, esas herramientas van a hacer que cualquiera sea el gobierno tenga que analizar cómo reformular los beneficios para que Uruguay siga siendo fiscalmente competitivo, o por lo menos se plantee como una opción competitiva para inversores. Ese es todo un camino, y creo que ahí eso, sumado con sostenibilidad, me parece que son los grandes cambios que se van a venir en la matriz tributaria, no solo para el agro, sino para toda la economía. Y yendo al sector agropecuario un poco más específico, hay un tema que no se conversó en la reforma de la seguridad social y tiene que ver con la aportación patronal en el agro, que si bien no es un número significativo para la economía, sí es significativo para el sector, y hoy es la caja más deficitaria del BPS, y ese tema, el tema de la aportación por hectáreas, no se trató en la reforma de la seguridad social, y creo que ahí puede haber algún tema de discusión para el futuro, ¿no? Perfecto, gracias. Rodrigo, un poco para cerrar, me gustaría que vieras un poco por dónde ves los desafíos de corto y largo plazo que tiene el sector agropecuario del país. Bien, a ver, hay varios riesgos, creo yo, que a nivel macro pueden materializarse. Algo a tener en cuenta son el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Distintos escenarios. Si gana Trump, es bastante probable que, si sucede lo mismo que sucedió en el periodo de gobierno anterior, haya cierta presión sobre la Fed para mantener tasas de interés bajas.
Eso podría significar un debilitamiento del dólar, lo que significaría un tipo de cambio nominal bajo en Uruguay por probablemente más tiempo. Si gana Biden, Biden ha llevado políticas fiscales expansivas a lo largo de su gobierno que tienen un efecto similar sobre el tipo de cambio, es decir, que gane quien gane, probablemente estamos en un escenario en el cual el dólar va a seguir estando debilitado a nivel global. Después, en términos de precios internacionales, un poco la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Gaza y Israel, son factores que suponen que va a haber cierta volatilidad en los precios internacionales. De vuelta, el fondo proyecta que para este año los precios internacionales de los alimentos caigan en torno al 2%, y es de esperar que no haya un repunte en los precios de los commodities, al menos este año o el año que viene. Pensando más a largo plazo, Uruguay en la última década ha tenido un crecimiento bastante bajo, de poco más de 1 punto por año en promedio. Está estimado que el crecimiento del producto potencial, lo que potencialmente podemos llegar a crecer por año, es en torno al 2,5%. Es necesario en el largo plazo volver a esas tasas de crecimiento. Otra década creciendo al 1% no es viable, no solamente para el agro, para la economía en su conjunto. Y básicamente el foco debería estar en el crecimiento de la productividad, y eso se logra con inversión en capital físico, inversión en capital humano y adopción de tecnología. No hay mucho misterio, eso es lo necesario para que haya productividad. Yo a veces bromeo con mis estudiantes, necesitamos más ingenieros, menos economistas, para potenciar la productividad. ¿Sí? La clave es que la economía crezca en el largo plazo, y no hay mucho misterio, hay que invertir en tecnología para ello. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias, los despedimos con un aplauso a los 4 panelistas de hoy.